Pues arrancamos un poco este evento. Es la novena edición de estas conversaciones con referentes, ¿no? Para los que no nos conocéis mucho, el resto lo conocéis, enmarcamos un poco esta conversación. Referentes somos una consultora que trabaja en lo que es el mundo de la evolución organizacional desde muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, tenemos como 4 grandes focos de actuación: la propia consultoría, es decir, el trabajar en proyectos con clientes y demás. Tenemos una parte que llamamos escuela, que es la formalización o sistematizar más el conocimiento de todas estas cosas que vamos avanzando. Tenemos una parte de colaboración, pues comunidades, ecosistemas, que también vamos haciendo. Y tenemos una cuarta pata, que es en la que estamos hoy. Hoy estamos en una pata que llamamos Inspiramos, que viene a ser un poco el punto de encuentro, la forma de abrir conexiones entre todos, el irnos conociendo gentes que estamos en estos terrenos, bueno, pues de manera más directa o más indirecta en el mundo organizacional, ¿no? Sé que a veces, y a Joao también le pasó lo mismo, choca cuando decimos conversaciones con referentes. La primera reacción cuando le planteamos estas cosas es: ¿pero yo referente de qué? Y bueno, para nosotros el referente no es una figura del éxito o de no sé qué. El referente es de personas que realmente están marcando caminos muy interesantes y que llevan años marcando esos caminos y que yo creo que aportan mucho a esta ampliación que necesitamos de mirada ante el futuro que viene en las organizaciones, ¿no? Entonces, yo por mi parte, sin más, le doy ya la palabra a Pepa, que es la conexión en este caso con Joao, y luego pues Carmen, si acaso, nos ayudará a lo mejor en algún tema de facilitación, o bueno, eso ya Joao ya irá viendo cómo lo hacemos. Pues muchas gracias y Pepa, adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Pedro. Bienvenidos a todos a este espacio. Me es muy grato presentar a Joao. Mi conexión con Joao ha sido curiosa, es a través de una tercera persona. Yo contacté con él y le dije: mira, he visto a qué te dedicas, me encanta, podemos charlar. Y efectivamente, charlamos y fue como un flechazo. Y dije: yo quiero que este hombre esté en mi vida profesional, ojalá en la personal, nos pilla lejos, pero bueno, todo es posible, ¿no? Y también que esté con nosotros en el espacio de organizaciones que tenemos, ¿no? De organizaciones emergentes. Y hemos seguido en contacto, nos vamos hablando de vez en cuando, y no hace mucho le proponíamos que por qué no venía y nos compartía su punto de vista, su investigación y su foco de trabajo, porque no solamente investiga, sino que lo aplica. Joao es de origen, digamos, portugués africano. Él está ahora mismo en Zimbabue, como nos indica ahí, y trabaja muchísimo desde el coaching, liderazgo, no solamente a nivel personal, sino a nivel organizacional y de equipos. Para mí realmente tiene una forma de hacer súper fresca, una aportación muy interesante, que nos va a contar hoy de una forma más específica y que va a compartir con nosotros, no solamente desde el punto de vista pues, más metodológico, más teórico, sino posiblemente también con algún ejercicio práctico que nos propondrá. Ya os digo, para mí, para nosotros, para organizaciones, es realmente un lujo tenerle con nosotros aquí. Creemos que trae un tema que es fundamental en el mundo organizacional, en el mundo personal, en el mundo familiar, en cualquiera de ellos, pero estamos hablando de organizaciones en este momento, como son las conversaciones, en concreto las metáforas. Para nosotros las organizaciones son redes de relación y las relaciones sin conversaciones no existen. Y saber qué hay detrás de esas conversaciones pues es tremendamente poderoso. Y su mirada, su prisma, su forma de trabajar nos trae algo muy interesante. Nos gustaría también, Joao, y te invito a que nos cuentes, si te apetece, cuál ha sido tu trayectoria hasta llegar al momento en el que te encuentras ahora, porque él trabaja con un montón de organizaciones en un montón de países.
También trabaja a nivel de líderes individuales, pero yo creo que es interesante, por lo menos una breve reseña de ese camino que te ha traído hasta aquí. Y os dejo con él. Gracias, Pepa. Gracias, Pedro. Yo siempre empiezo por decir que espero que mi español alcance para la charla. No es mi lengua madre, pero como viví 7 años en Uruguay, capaz que voy a hablar una mezcla de español con rioplatense, con portuñol. Espero que se entienda. Bueno, yo creo que contando un poco de mi vida, yo creo que el primer registro que tengo en mi casa es una casa llena de libros, ¿no? Ese es un registro y eso me tiene acompañado, bueno, lo que ustedes ven acá atrás es una de las 6 estantes que hay por acá en la casa y con el Kindle ya no se cuentan los libros que hay. Y creo que ese registro es muy importante porque de alguna forma como que me llevó a pensar que el libro tiene algo de mágico, tiene algo del pasado, tiene algo de la vida del autor y tiene veredas, senderos, caminos que se abren a partir del momento que abrís la primera página, ¿no? Y entonces creo que eso es capaz que una de las cosas más importantes, ¿no? Me acuerdo después que subía a la escalera y había una zona que eran libros para adultos, entre los cuales estaban libros de Sartre, estaban libros de Ionesco. Y una vez subí y me encontré con un libro y pregunté a mi padre si la podía leer. Y mi padre, con ar muy serio, me dijo, lo puedes leer, pero te va como no te va a llegar de ningún lugar. Y entonces me vino con esa idea del umbral, ¿no? En un umbral que hay que pasar para llegar realmente a absorber algo. Y eso me dio el sentido de que las cosas llegan en nuestra vida por algo. Y llegan en el momento justo si uno lo sabe aprovechar, ¿no? Bueno, la vida siguió, entre tanto se dio la independencia en Mozambique, había la opción de salir y volver a Portugal o quedarse. Nuestra familia decidió quedarse. Y entonces viene un otro periodo interesante que es lo que es vivir en un país socialista, ¿no? Y que les cuento que es una experiencia más increíble de mi vida, porque vivir en una sociedad que no existe en clases, o pelo menos en mi perspectiva de adolescente no existe, hoy mirando para atrás sí existió, otro tipo de clases, pero sí existió. Vivir en una sociedad en que todo es posible, en que todo es posible construir. Y ahí he hecho mi primer grado que fue en ingeniería electrónica. No sé por qué, pero bien. Las humanidades probablemente estaban esperando por mí más tarde, pero entré por la ingeniería. Entré por la ingeniería, me metí por el mundo de los sistemas de información. Por ahí entendí que la parte organizacional de los sistemas era mucho más importante que la parte tecnológica. Y entonces por ahí me metí en gestión de cambio, en comportamiento organizacional. De ahí llegué como a liderazgo, a equipos, a mover grandes proyectos de cambio, como por ejemplo en el Banco Barclays, que fui director de transformación. Y como la vida me fue llevando como al lugar que creo que hoy es el lugar donde estoy, que es el lugar de cómo garantizar que las organizaciones, las familias, los entornos, las comunidades pueden realmente organizarse a partir del elemento central que es nuestra humanidad. Y creo que, bueno, un resumen muy corto, es el lugar donde estoy hoy. Buscar todas las posibilidades de encauzar
la humanidad que está dentro de cada uno de nosotros, pero que está como con muchas capas, y que esas capas como hay que tener, digamos, un abordaje más fenomenológica para ir sacando capas y como desnudándonos en el proceso, tomando conciencia de nuestra propia hipocresía, que es tremenda cuando tomamos realmente la dimensión de la hipocresía en que uno vive, el discurso que arma y lo que practica todos los días. Y ahí como que cuando empezamos a tomar contacto profundo con nuestra propia hipocresía, también viene como el lugar del amor y el lugar de la complicidad, el lugar del respeto profundo, el lugar de la empatía profunda, también toma dimensión y como de alguna forma disuelve esa hipocresía y crea nuevos causas. No sé si era esto que querías, Pepa, pero esto es lo que me salió hoy. Mañana me saldrá otra cosa completamente diferente. ¿Sí? Pues sí, si es lo que te salía, es lo que necesitábamos escuchar de ti esta tarde, ¿no? Y ya te dejo micrófono para ti. Si vais viendo que alguna curiosidad se va suscitando con la intervención de Joao y os parece hacer preguntas, pues manifestarlo, comentarlo. A mí Joao se me ha perdido, se ha movido de sitio, perdón. Te dejo el micrófono para ti. Claro. Capaz que hacemos la primera actividad de la tarde, ¿les parece? Carmen, ¿me ayudas a organizarnos en grupos de 4? Y la pregunta es, cuando pensamos en nuestras organizaciones, ¿cuál es la primera imagen o la primera metáfora que nos surge? Unos 5 minutitos solo para... y después en 5 minutitos volvemos y comentamos. Y ahí empezamos capaz que algún trabajo más profundo con alguna de esas metáforas. Joao, ¿planteabas el hacer salas pequeñas de 4 personas? ¿Sí? ¿Puede ser? Vamos a ello, a ver qué. Y la pregunta es, cuando pensamos en organizaciones o cuando pensamos en nuestra organización, también es otra posibilidad, ¿qué imagen o metáfora nos viene así de pronto? Y esté preparados para ser sorprendidos también. Carmen, ¿lo haces o lo hago yo, como quieras? Pues si estás desde ahí, créalas tú, Pedro, si no te importa, Vale, porfa. pues teóricamente va a ser automática y cada uno irá donde pueda, ¿vale? Eso es, vale. Hasta ahora. Y cuando saco el envoltorio del caramelo, me lo pongo en la boca y es como que no cubre las expectativas. Ah, era esto el caramelo. Mm.
A mí me vino la imagen de un animal que sueña volar y que tiene alas, pero que al mismo tiempo se embarró tanto y está tan pesado, está tan como disforme, lleno de miedos, que cuando intenta volar no se atreve y queda ahí, ¿no? En vuelos cortos como de 3, 4 metros. Y a veces se acerca a una falesia, pero no se atreve a volar. A mí me vino como, ahora estaba como buscando otra imagen en realidad, pero lo primero que me vino cuando hablamos antes y ahora cuando lo dijiste en la sala grande, fue la imagen de una casita de esta que dibujamos cuando somos niños, ¿no? Como de palitos, así, tiki tiki, que tiene el típico caminito y el techito dos aguas, la chimenea con el humo. Y un poco es, no sé, tiene que ver con la idea de familia también, tiene que ver con también, bueno, cuando sos niña imaginás que entras ahí, que estás ahí, que habitas el lugar, pero es como algo inhabitable ese dibujo, es como algo superficial, es como algo que está ahí, como un moldecito muy ya, ¿no? Preestablecido y que de alguna forma también es una reproducción que hacemos cuando vamos a dibujar algo que está correcto, ¿no? Cuando somos niños dibujamos eso que es como, sabemos que va a tener como una aceptación y dentro de las limitaciones que tenemos técnicas para dibujar como, bueno, esto lo puedo hacer, ¿no? Y queda ahí. Y me venía esa imagen en rojo, sí, como de la casita y, bueno, me puedo encontrar muchas cosas, pero la metáfora empieza por ahí. Pues en mi caso tengo un cierto paralelismo con lo que comentaba Joao, ¿no? No sé por qué me ha venido la imagen de la Torre de Babel, en el sentido de mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas historias, pero muy poco futuro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues como a la espera de que realmente aquello no va a funcionar y que va a haber que pensar otras cosas, que va a haber que rediseñar lo que se está haciendo en ese contexto, ¿no? Es un poco la sensación que me ha venido, pues un poquito de impotencia, de cansancio, de mucho trabajo en realidad con poco resultado, ¿no? Bueno, Estoy yo controlando el tiempo, llevamos como unos 4 minutos y medio. No sé si quiere, capaz que a los 5 volvemos porque creo que normalmente es suficiente. pues entonces nada, en 30 segunditos nos vamos con ello. ¿Eh? Vale, Bárbaro. pues voy a ir cerrando ya las salas. Qué bueno. Gracias por volver. Y gracias por atreverse, ¿no? Porque muchas veces este proceso
Puede ser lindo, pero también puede ser doloroso, ¿no? Y ahora lo que iba a proponer es pedir 2 o 3 voluntarios para hacermos una exploración de la metáfora que encontraron, ¿no? Y ahí capaz que pedí ayuda a Pedro, capaz que a medida que van apareciendo los voluntarios podemos hacer pin solo para tenerlos ahí en el centro. ¿Algún bravo que se atreva? Sí, Alain. Vale. Alain, Alfredo y... Pues había una voy a levantar la mano también. Carmen, perfecto. Entonces, hacemos pin a los 4 y ahí nos quedamos un ratico explorando. Paso a las señoras primero. Vamos los 4 juntos ahí. Pedro ya nos María está también. poniendo María ahí. tiene la mano levantada también. María, perfecto. Entonces quedamos ahí los 5. Y lo que va a ser interesante que a medida que ellos van explorando sus metáforas, lo que va a pasar es que nos va a empezar a generar movimiento también en nuestras propias metáforas, en nuestro propio emoción, ideas, cuerpo, todo, ¿no? Muy bien. ¿Quién empieza? Y prepárense para algo distinto. Eso es algo que decimos siempre. Lo que va a pasar no tenemos ni idea. La metáfora nos va a guiar. Ujú. Yo si queréis empiezo, vamos, me da un poco igual, pero es explicar un poco la metáfora que hemos dicho o qué, la que hemos Contaros qué metáfora contarlo. es. Y después yo voy a hacer unas preguntas que capaz que Vale, les parecen medio raras, pero nos va a vale, ayudar en un viaje. vale. Lo que pasa es que en el grupo dijimos 4 y yo voy a contar lo que es la mía, la que yo dije yo, ¿no? Entiendo, claro. Claro, Vale. claro. Bueno, yo lo que dije es que a mí me recordaba, me evocaba chatarra, la palabra que me venía, chatarra, ¿no? Y lo explicaba en que considero que la chatarra es algo valioso como materiales, o sea, en el fondo tiene un potencial valor, pero tal y como está concebida o en la función de chatarra en sí, no sirve para nada más que para ser transformada. O sea, y porque yo realmente tengo una pésima concepción de las organizaciones, hablo en general, ¿no? Es la idea que me viene, muy negativa, de una inutilidad muy grande, de personas autómatas que no son prácticamente personas, ¿no? Son aplicadoras de procesos muy automatizadas, sin pensar, sin sentido en muchas de las cosas que hacen. Y por tanto es una pena, ¿no? Es tener personas que no son tal, ¿no? Y no funcionan como tal, pero sin embargo existe un enorme potencial, ¿no? Si se cambiara mucho y se reciclara, ¿no? Lo que es su rol y su funcionamiento. Y antes que se recicla, Alfredo, te voy a pedir que me describas esa chatarra. ¿Qué forma tiene? ¿Qué color tiene? Pues Y si tiene te una ayudas a forma, cerrar los ojos, puedes hacerlo también, solo para imaginar. Nosotros te acompañamos. tiene una forma, vamos, un color metálico y gris, un poco marrones, como de óxido. Está bastante compacta, apretada, pero con aristas, como con trozos de metal o que sobresalen, ¿no? De forma un poco cortante, una cierta, con filos, ¿no? Y es muy pesada, Muy es bastante pesada, pesada. muy compacta, o aristas de metal. Mm. Y cuando está ahí esa chatarra, ¿dónde estás tú? Yo la estoy mirando, ¿A qué distancia más o menos? pues relativamente cerca, más cerca de lo que me gustaría, Mm, no sé, como a unos metros nada más. Unos metros. Y ahora te voy a pedir que imagines que das un paso adelante, que te acercas un poquito de esa chatarra. Mm. ¿Qué pasa Pues cuando estás? me incomoda mucho.
me incomoda mucho. Me entra una actitud un poco defensiva Ujú. de no verme absorbido por ese agujero negro que es la chatarra. Mm. Y esa sensación de incomodidad, ¿dónde la sentís en tu cuerpo? Pues desde el pecho hasta el abdomen prácticamente, ¿no? Todo esto, ¿no? Mm. Y esa sensación que va desde el pecho hasta el abdomen, ¿tiene alguna forma o algún tamaño? Bueno, tiene una forma de expandirse, de hacer presión hacia afuera, como si fuera a estallar un poco de una cierta tensión hacia afuera, ¿no? Mm. Que, Y cuando está esa tensión hacia afuera, ¿qué pasa con la chatarra? la chatarra sigue su inercia, sigue su Mm. inercia. Me Mm. ignora y, bueno, y como si yo no existiera. Realmente es irrelevante lo que yo sienta y Mm. piense para la chatarra. Mm. ¿Y cómo está esa sensación entre el pecho y el abdomen ahora? Se ha tranquilizado un poco, se ha tranquilizado. Mm. Al expresarlo, se ha Mm. tranquilizado. ¿Y eso te permite dar un pasito más hacia la chatarra? Sí, sí, podría incluso tocarla, ¿no? Desde fuera y Mm. sí, la podría ¿Te, tocar. Estoy más cómodo con ella, te gustaría más, tocar solo para sentir esa textura? ¿Qué pasa sí, cuando tocas? sí, sí, me curiosearía tocar y ver las formas esas de las aristas y sí, Mm. Toma tu tiempo, tocarle, mirar las formas, sentir esa sensación en la mano. ¿Qué pasa cuando tocas? bueno, me parece, me parece interesante Mm. y, y se me despiertan ciertas ganas de intentar desvelar lo que pasa dentro, ¿no? De esa masa Mm. y Muy sí, interesante. sí. ¿Te gustaría entrar adentro? Es muy seguro en cómo proceso, no tiene ningún riesgo. Sí, 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 sí me gustaría entrar, manteniendo la limpieza de mirada, vamos a decir, pero no me Ujú. preocupa perderla realmente ya. Sí. Entonces, a tu tiempo, a tu ritmo, entrar y visitarla por adentro. Sí, cuento un poco lo que experimento. Claro, claro. ¿Quieres? Bueno, pues lo que estoy sintiendo es que empiezo a hablar con la gente, me intereso por cosas, ¿no? Y qué pasa con esto, cómo funciona así, por qué está haciéndose esto de esta manera. Mm. Y, y entonces me doy cuenta que en el fondo los que están dentro eh, comparten también en el fondo mi visión, sufriéndola más o menos, pero intelectualmente lo viven y lo entienden igual que yo. Lo que ocurre es que si queremos intentar cambiar algo y poner más sentido a alguna cosa concreta, nos damos cuenta que hay tantas inercias y todo es tan sistémico que Mm. realmente es muy difícil revertir la cantidad de absurdos que hay en las Mm. cosas, ¿no? Y entonces pues existe, veo y noto una cierta desesperación de la gente en el sentido de estar ya cansados de intentar cambiar, Mm. luchar,
y por tanto se resignan, ¿no? Entran en la comodidad de, bueno, ser parte de esa chatarra que a lo mejor tampoco está tan mal, ¿no? No pasa nada, ¿no? Es una forma de vivir también, ¿no? De adaptarse a ese entorno del que es muy complicado salirse o cambiarlo, ¿no? ¿Y alguna persona o algún objeto, algún elemento de lo que pasa ahí adentro te llama la atención? Realmente no, nada en concreto. Me llama la atención que todo el mundo en el fondo comparte bastante. O sea, hay una afinidad en cuanto se empieza a hablar con Mm, todo el mundo que comparte bastante este sentimiento. mm, mm. Entonces ahora te invito a que salgas un poco de adentro de la chatarra. Si alguna de las personas te quiere acompañar para mirar de afuera, también está bien. Puedes salir contigo. Cuando estés afuera, contame qué ves ahora. Bueno, veo como ahora se ha convertido en una especie de chatarra asteroide, ¿no? Un poco flotando por Mm, ahí, dando mm, vueltas sin rumbo. ujú, Pero por otro lado, como con sensación de que debería de ser manejable, ¿no? O de que cumple alguna función dentro del orden de ese universo, de las mm, empresas y el sistema social, mm, económico, ¿no? mm, Es así, mal o bien, pues es así. Y, y lo que ocurre es que hay que reducir la infelicidad que hay dentro. mm, mm. Y imagina una pregunta que hace mucho tiempo querés hacer sobre las organizaciones y sobre las posibilidades de cambio. Imagina que ese asteroide tiene la posibilidad de charlar contigo y que le puedes entregar una pregunta y esperar tranquilo que el asteroide te responda, te conteste. Que le haga una pregunta, dices. Mm. ¿Y qué aguardas? Que aguardes su respuesta. Bueno, la pregunta sería qué ocurriría si te disuelves, ¿no? Y toda Mm, esa chatarra deja de ser un conglomerado porque, digamos, sus partes, ¿no? Que están entrelazadas, como aplastadas, volvieran a tener esa identidad personal e individual mm, y volvieran a mm, existir aquello que ha hecho, sumándose y confundiéndose, fusionándose unos con otros, han hecho esta chatarra, ¿no? Sería un poco como ¿qué pasaría si hicieras el movimiento contrario, ¿no? De volver mm, a que haya personas dentro, ¿no? mm. Y la respuesta que yo oigo es que no pasaría nada, que Mm, sería fantástico porque nacerían muchísimas personas nuevas. mm. Volvería a haber personas. Y puedes preguntar al asteroide, ¿se puede disolverse? O para que se disuelva hay algo previo que necesita. Bueno, lo que me dice que necesita es conciencia, ¿no? Mm, Conciencia de, Y cuando... conciencia de asteroide
y probablemente conciencia individual, ¿no? Y cuando pensás en conciencia, ¿alguna parte de tu cuerpo que sabe sobre esa conciencia? Pues un poco más abajo, ¿no? De donde decía antes, un poco como por el ombligo, ¿no? Mm. Y puedes imaginar que esa energía que está un poco por abajo del ombligo, la puedes brindar un poco al asteroide para que haga su camino de disolverse. A ver qué pasa. Bueno, lo que siento es como recibo agradecimiento, ¿no? Ante el Mm, ofrecimiento mm, y, y recibo el sentido de que vale la pena hacerlo, el ofrecimiento y mm, la ayuda, que es un granito, pero es un mm, granito que sirve, que contribuye, que cambia las mm, cosas mm, mm, y que además anima a alguien de al lado mm, a poner otro granito. mm. Y capaz que manteniendo esa imagen y quedándote ahí el rato que necesites, podemos animar a algún compañero o algún compañero a entrar también con su metáfora. Y tú seguís con la tuya, o sea, este es un proceso colectivo también. Si te parece bien, capaz que puedes preguntar a tu asteroide si necesita algo más o si está bien. Mm, Todo está bien, me está diciendo, mm, y, pero me dice que tenemos que divertirnos, que esto hay que hacerlo no como una lucha, sino como mm, un regalo, mm, una cosa amorosa, divertida, sí, mm, divertida, movido por, en fin, con gusto, ¿no? Y mm, sintiendo que es un regalo hacerlo, ¿no? mm, Ayudar en esto, ¿no? mm. Y puedes preguntar si de esa forma divertida, como un regalo, hay algo que puedas hacer que todavía no has intentado. Hombre, yo personalmente puedo ser mucho más comprensivo que crítico. Y ubicas el lugar de tu cuerpo que sabes sobre esa comprensión. El corazón y la cabeza. Mm. Y si pones una mano en el corazón y otra en la cabeza y dejas que esas dos partes se conecten, a ver qué pasa. Se genera un vínculo muy fuerte, muy sólido, Mm, muy mm, coherente, mm, con una extraordinaria capacidad de influir, mm, de transmitir, sí, de de regalar al entorno todo lo que yo puedo dar.
Mm, hermoso, gracias. ¿Algún otro compañero o compañera se quiere sumar a este viaje? Pues yo aporto, por ejemplo, mi metáfora. Mm, La metáfora que no me dio tiempo a verbalizar en el grupo pequeño porque creíamos que había más tiempo, me aparecía como un círculo, mm, círculo y el centro era dorado. mm. Un círculo. Y cuando Ujú, está ese círculo y el centro es dorado, ujú. ¿dónde está Carmen? Pues es como que puedo ser el círculo y puedo ver el círculo, es la sensación que tengo, Mm, ambas dos cosas. mm. Contame más, ¿cómo es poder ser el círculo y ver el círculo? Sí, es como... Es difícil a veces de explicar, pero es una sensación vívida, ¿no? Vivida Mm, y vívida, ¿no? Es como mm, ser capaz de estar dentro y a la vez la capacidad de salir afuera y observar desde afuera. Son mm, esas dos cosas. Y en este momento son las dos cosas a la vez. Sí. Mm. Y si tomas la perspectiva Ujú. de estar adentro, ¿cómo se sientes estar adentro de ese círculo? Que el centro es dorado. En el centro dorado me siento como completa, como en el anhelo, como en el potencial. Siento un poco esto, ¿no? Siento el potencial que es. No es un potencial, sino es un potencial como que está siendo el potencial, ¿no? Y si te mueves afuera y tomas la Y perspectiva. si me muevo afuera, lo que observo es, pues, quizá como a veces no estamos en esa plenitud del potencial o como no estamos o cómo hacer como para alcanzar esa plenitud del potencial, ¿no? Es ese movimiento, adentro se es y afuera se observa, ¿no? Quizá el cómo acceder ahí. Y si vuelves ahora adentro, Ujú, puedes mirar la Carmen que está afuera ujú, y le puedes pedir algo, invitar a algo, preguntar algo, o decirle algo, o hacer un gesto. ¿Qué te ujú. apetece hacer? Es como que hay una buena comunicación y es Mm, como el gesto es como hay un puente tendido. Es Contame más algo, sobre sí, ese. es un puente tendido en el sentido como que hay una comprensión mutua, ¿no? Es como, mm, es como quizá la Carmen del centro que está en eso que es, Mm, está muy consciente que está en eso que es, y quizá la otra Carmen como que está como por completar lo que falta, mm, ah, sabe que es posible estar en el centro y ser, ¿no? Es algo así, por eso es complejo el definir las dos posiciones que están interconexionadas, ¿no? sí, sí. Pero hay buena relación. Y ese lugar de la Ujú. Carmen, ¿qué es? ¿Lo sentís en alguna parte de tu cuerpo? Sí, está en el Mm, plexo solar. Ujú. Puedes poner una mano y Sí. sentir ese lugar que es de plenitud, Ujú, dando ese círculo, ese centro dorado. ujú. Y de ese lugar, si hubiera algo distinto
o nuevo que puedes empezar o hacer o crear? Es como la palabra que me viene es acompasar. Mm, Ujú. ¿Cómo sería? Si pudieras hacer un movimiento que demuestre ese acompasar, ¿cómo sería ese movimiento? Mm, Es un movimiento de liviandad, Mm, es un movimiento de, no es tanto de hacer, sino de permitir, mm, y es un movimiento de confianza. mm. Y ahora imaginando esa Carmen que está afuera mirando el círculo del otro lado del puente. Ujú. ¿Dónde sentís esa Carmen en tu cuerpo? La que está afuera, dices, Joao. Sí, esa misma. Sí, esa Carmen está como un poco más abajo, quizá en ese lugar también donde comentaba Alfredo, un poco más abajo del ombligo, en ese lugar Jara, ¿no? ¿Está Y ahí? puedes poner la otra mano ahí. Sí. Y ahora imagina que tu puente está haciendo la conexión entre esas dos manos. Ujú. Y simplemente dejar que energéticamente esas dos energías o esos dos seres o esas dos partes de ti Ujú. puedan comunicar en el lenguaje en que saben, Ujú. sin apuro, simplemente dejando que esas dos partes se conozcan un poquito más. Ujú. En ese proceso, volver a invitar la imagen del círculo, Ujú. del centro dorado, para que se sume a esta experiencia. Lo que sucede es algo bonito porque, claro, cuando se está en el potencial, en el centro, hay como ese dorado, esa luz, ¿no? Entonces, cuando se está desde el observador, desde ese observador, aunque sea un observador consciente, pues hay momentos como de, pues esto, ¿no? De debilidad, desconfianza, o de intentar Mm, ver un poco qué sucede, qué sucederá. Y de mm, repente con ese movimiento lo que sucede es que se cambia, ¿no? Sale como la Carmen dorada que estaba en el centro, sale afuera, entonces se cambian mm, como los papeles, los lugares, ¿no? mm, Y es bonito la imagen, ¿no? Porque al final lo que se produce es como así como un infinito que unifica, ¿no? Como que el puente se convierte en un infinito. Y es dorado también, y como que el potencial puede ir en cualquiera de los sentidos, puede ser en cualquiera de las posiciones, ¿no? Que se plantea. mm, Sí, entonces da paz, esa sensación, da confianza, mm, da también como eso que se sabe, pero la afianza, como esa certeza, ¿no? Es un poco esa la sensación que produce. mm, Y bueno, al final un poco como que ese infinito se vuelve dorado por doquier, ¿no? En los dos sentidos. ¿M? Ok. mm. Y si Ujú, querés una última invitación, es a que te fusiones con ese movimiento del ujú. infinito dorado y que Sí, imagines que estás entrando en ese movimiento. sí, me siento ahí, Mm, totalmente. Ujú, Quédate el rato que quieras, ujú, disfrutando de ese movimiento infinito dorado. ujú.
Ujú. Gracias. Gracias a ti. Sé que tenemos 2 compañeros más que se anotaron para la experiencia. Entonces, no sé si vamos directos o si hablamos un poco de lo que está pasando, ¿no? Y contextualizamos un poco, y le damos un poco de enfoque teórico. Ese es siempre un momento difícil, ¿no? Por un lado queremos brindar una experiencia, por otro lado queremos también como contarles un poco de dónde esto viene, ¿no? No sé, Alan, María, ¿cómo lo ve? Tú eliges. Está bien, Alan, si les contamos un poquito de que se mueve por acá. Tú eliges. Presento entonces mi metáfora Sí, si o, querés. o repetir el proceso. Bueno, tenemos 2 opciones. Yo les cuento un poquito lo que estuvimos haciendo acá y cuál es el trasfondo teórico y de investigación que está por detrás, o seguimos. No quiero cortar el proceso de ustedes y al mismo tiempo también me viene volviendo un poco al infinito, estamos en una de las polaridades, ¿no? Yo es que no seguí el proceso, sino que estuve atento a lo que decía la compañera, a seguir su proceso, pero no lo hice mío. Entonces, como desees, Joao. Si quieres explicar lo que hay detrás, no sé, como decías, el patrón, puede ser. O explico mi metáfora. No. Ustedes han notado el cuerpo de Alan, ¿no? La parte del cuerpo cuando dijo, bueno, puedes explicar lo que hay por detrás o les cuento mi metáfora. Ya como un cambio profundo en el cuerpo, ¿no? El cuerpo está hablando, está diciéndonos algo, ¿no? Y Alan quiere entrar en su metáfora. Entonces, vamos a hacer una más y después les cuento un poquito. Vale, como quieras, desees. Bien, mi metáfora era un árbol. Un árbol. Era un árbol en el que dividía las partes del árbol, perdón, en diferentes áreas. La primera son las raíces. He comentado a mis compañeros de grupo que esas raíces eran como los fundadores, ¿no?, de la organización, que dotan con las raíces, el abono en la tierra en la que están, dotan de sentido y de propósito lo que hacen, de una visión, que es que de esa semilla plantada crezca, pues en este caso, un árbol. Tras un tiempo de maduración, brota de la tierra, de la oscuridad a la luz, un tronco. Ese tronco, digamos que es lo que dará forma a la organización. La savia que tras el tronco es las personas que hacen posible que dicha organización tenga una forma, tenga sentido.
De ahí, pues que florezca, bueno, florezca, se ramifique y después den los frutos, ¿no? Que son, pues supongo que lo que ofrece la organización, sus servicios, lo que fuere. Y además forma parte de un ecosistema, donde una organización no está solo, sino que a la vez pues, forma parte pues, de un bosque o de un lugar donde además hay intercomunicación, hay una relación propiamente entre los propios sistemas y organizaciones, ¿no? Se poliniza, etc. Así es como he visto yo la metáfora de la organización. Y si ese árbol pudiera hablar y decir algo, pedir algo o regalar algo, ¿qué te diría? Pues que se mantenga ese árbol, junto con todos los demás de los que forma parte, nutrido, que se cuide el sistema al que pertenece para que propicie lluvias saludables, no torrenciales, para que el abono sea sostenible y no sea con nitratos, etcétera, etcétera, perjudiciales para su desarrollo, y que todo el mundo tiene el permiso de acercarse al árbol para cobijarse, tener sombra, dar un espacio, etc. Y puedes preguntarle cómo se hace todo eso. Con amor, por supuesto. Comprensión, amor, visión. Y si regalas esa pregunta al árbol, ¿qué imaginas? Esperas un ratico que te conteste. A la proposición que he hecho, ¿te refieres? ¿No? Al árbol. Imaginar el árbol que está ahí. Sí, sí. Regalarle esa pregunta. Sí, le regalo una pregunta o él me hace una pregunta a mí. No lo he entendido bien. Regalar la pregunta al árbol y Sí. esperar que te conteste. Ah, ok, sí. Gracias, sería su respuesta. Y preguntarle si hay algo más que puedes hacer. Algo más que el árbol necesita que Alá haga. Sí, sí. Comunicarlo para que, igual que unas ramas tocan otras ramas y así se comunican todos los árboles en el bosque, comunicarlo a demás personas para que eleven su nivel de conciencia respecto al sistema al que pertenecen y que son indivisibles, tanto los árboles como los seres humanos. Puedes preguntar a tu árbol cómo se hace eso, de comunicar para que... Se hace con conciencia, amor, para que tenga sentido la vida, el lugar al que pertenecemos. ¿Y ese lugar de conciencia y de amor lo ubicas en alguna parte de tu cuerpo? Sí, perfectamente, en la parte del vientre hasta la parte del plexo solar. Y eso está ahí entre el vientre y el plexo solar, ¿tiene alguna forma o algún tamaño? Sí, tiene una forma vertical luminosa, blanca, cálida, una textura nebulosa, con un traje luz. ¿Y te gustaría llevar esa sensación cálida, blanca, con una textura nerviosa al resto del cuerpo? ¿O alguna parte que lo necesite más? Sí, puede bajar hasta los pies para que yo forme parte de la tierra y mis raíces, como si yo fuera un árbol, extendiéndose hacia las manos, por arriba de la cabeza, y comportarme yo como si fuera un árbol.
Si querés quedarte un ratico con esa sensación de ser árbol, a ver si hay algo nuevo que aparezca, ese movimiento. Está bonito. Mm, Silencio es lo que me transmite el árbol, silencio. mm, Son los grandes sabios, porque callan, mm, dan ejemplo simplemente. mm. Bonita experiencia. Gracias, Joao. Gracias a ti, Alan. Gracias a los demás por escuchar. Bueno, ¿les contamos un poquito? Mm. Sí. Bueno, ahora estamos con sentimientos encontrados porque María se quedó solita, pobre, ¿no? Pero ella ya dijo que no se preocupe, entonces les contamos un poquito, ¿no? De que se mueve por acá, ¿no? Bueno, un concepto interesante, este concepto, se ve en las diapos, ¿no? ¿Sí? Concepto interesante este concepto de, Vemos la vista del moderador. ¿cómo? Vemos la vista del moderador, es decir, vemos en la diapositiva actual, la siguiente. Ahí, Ahora, ahí sí, Joao. perdón. Entonces, esos dos autores, Lakoff y Johnson, tienen dos obras que para mí son importantísimas. Una es esta Metaphors We Live By, y la otra que es todavía más importante, Philosophy in the Flesh, ¿no? Y ellos dicen que de alguna forma nosotros miramos la vida a través de metáforas conceptuales, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, muy interesante o poco interesante, esta idea que el amor es una enfermedad, ¿no? Entonces usamos expresiones como es una relación enferma, dolor de amor, Juan tiene mal de amores. Por suerte Juan no vino hoy. Entonces su matrimonio ya no es tan sano, ¿no? Ahora está sufriendo de amores. Pero imagine el impacto que tiene nuestro mundo conceptual mirarmos el amor como una enfermedad, ¿no? Todo lo que conlleva, todo. Esa metáfora madre, ¿no? Hay otras, por ejemplo, cuando decimos estoy en una encrucijada, la metáfora es como la vida es una ruta, ¿no? Y hay muchas otras, ¿no? Lo que es interesante, y esta otra forma de mirar, es como muchas veces no necesitamos de palabras y podemos ir directamente a la metáfora. Esta es la figura de un corazón, pero no es la figura que retratamos de un corazón. La figura que en realidad usamos para retratar un corazón son dos corazones. Y esto cambia todo, porque en realidad solo entendemos el corazón como la posibilidad que dos corazones entran en sincronía, ¿no? Entonces, al mirar esto, que no es simplemente uno, pero en realidad nuestra representación metafórica son dos, también cambia todo, ¿no? Y ahí el amor ya no es una enfermedad, el amor es resonancia entre dos corazones. Hay un otro autor muy interesante, y esto nos lleva al mundo de las organizaciones, que es Richard Kopp, que usa un concepto más o menos parejo, que es lo que él llama las metaformas. Y uno siempre tiene metaformas para uno mismo, o sea, metáforas conceptuales para mirarse a uno mismo, para mirar el otro, para mirar la vida
y también la relación entre uno y el otro, uno y la vida, los demás de la vida, y así por delante. Y podemos ampliar este concepto de metaformas a la forma como representamos las organizaciones también, a la forma como nos representamos como colaboradores de una organización o como consultores de una organización. Y es interesante también cómo hacer ese ejercicio de mirar cómo yo miro la organización, cómo yo miro las personas que trabajan ahí y cómo yo miro mi rol de consultor, cuáles son las metaformas que yo uso. Y muchas veces, es siempre ese ejercicio de hacer eso nos lleva a tomar conciencia de que hay algo que no está bien en nuestro rol de consultor o en la metáfora que usamos para nuestro rol de consultor. Esto se conecta también un poco con el trabajo de Gareth Morgan, ¿no? Imágenes de las organizaciones, en que Morgan dice que hay varias metáforas en su investigación. Las personas representan la organización de distintas formas, como máquinas, como organismo, como cerebro, como ambiente político, como cultura. Mucha gente en su investigación, y eso tiene mucho que ver con el trabajo que estuvo haciendo Alfredo al inicio, entiende la organización como psicoprisión y también como flujo y transformación. Y ahora ya fomos sumando otras metáforas de eso, ¿no? Como organismo vivo, tenemos la metáfora del árbol. Ahora tenemos algo muy nuevo, que es la organización como flujo de energía, como flujo infinito de energía, ¿no? Que se autoalimenta. Y nos surgen otras. ¿Por qué esto es tan importante? Por varias cosas. La primera es porque nos da una dimensión muy clara de cómo estamos mirando, cuál es la metaforma o cuál es la metáfora conceptual que usamos para nuestra organización. Pero después de todo el trabajo que hicimos, fue como empezar una relación. Ok, todo bien, está ahí la chatarra, yo tengo una serie de juicios sobre la chatarra, pero cuando finalmente me empiezo a adueñar de mis emociones, empiezo como a tomar conciencia de lo que está acá entre el pecho y el vientre, ahí empiezo como a calmar ese rechazo y me empiezo a poder acercar y muchas veces entrar adentro. Y cuando entro adentro de una metáfora, lo que pasa desde el punto de vista psicológico es que yo disuelvo una introyección. Y cuando disuelvo una introyección, eso crea espacio para tener una relación distinta y darle sentido. Ya no es una chatarra inútil, ya no es una chatarra que simplemente tiene que disolverse. Puede sin disolverse, y al disolverse se convierte en asteroide, y yo sigo teniendo una relación, la metáfora ya cambió, hay un movimiento no solo afuera del punto de vista imaginativo, pero está también adentro de todo las emociones y las sensaciones corporales de los movimientos energéticos que tiene relación con ese objeto. La otra cosa interesante que la Coffey Johnson propone, y Kopp también habla bastante de eso, y Arnold Model también, es que en realidad antes mismo que tengamos lenguaje hablada, tenemos un lenguaje sensorial y afectiva. Y ese lenguaje es la madre del lenguaje metafórico, que sigue a lo largo de la vida y que es como un caudal subterráneo que sigue estando disponible para nosotros y que cuando finalmente nos permitimos zambullir en ese lugar, en un estado que es semiconsciente, semi-sueño, es como una suerte de sueño lúcido, ahí como empezamos a nutrirnos de ese caudal y empezamos a sacar información que es muy relevante, no solo para establecer una relación distinta con, en este caso, las organizaciones, pudiera ser con la pareja, pudiera ser con uno mismo, pudiera ser con algún tema que tengamos y que también aparezca una metáfora para representarlo, empezamos el proceso natural de transformación. Y es un proceso casi orgánico y que lleva poco tiempo. Como ustedes miraron, en 15 minutos podemos operar una transformación en la relación con algo. Mismo que sea una relación tan profunda
como el rechazo que tenemos por las organizaciones que hay hoy día y nuestras representaciones metafóricas, ¿no? Capaz que les muestro una cosita más, solo para despertar alguna curiosidad. Y esto pasa porque porque todos nosotros tenemos 3 sistemas en los cuales habitamos. Cuando venimos a la vida, venimos en nuestro rol curioso. Por eso los ojitos de los bebés de que tragan el mundo y todo es posible, porque están conectados con su energía vital que está conectada con la energía universal. Muchas veces, por necesidad de sobrevivir, nosotros no es que paramos de aprender, porque nunca podemos parar de aprender, pero aprendemos a vivir en el rol redundante. Y lo mismo con las organizaciones. Por necesidad de sobrevivir, cierran sus fronteras, montan sistemas, políticas, compliance, esto, aquello, aquel otro, y como que cierran sus fronteras por necesidad de sobrevivir. El interesante es que cuando hacemos esto como personas, o como grupos, o como organizaciones, porque este sistema es isomórfico, o sea, tanto pasa a nivel intrapersonal como interpersonal, como organizacional, quitamos la posibilidad de explorar, porque de acá no vamos a nuestro rol de investigador. Entonces, solo cuando volvemos a establecer una relación con nuestra energía vital, y por eso la palabra amor es tan importante, es que volvemos a hacer este camino de vuelta y disolvemos este rol redundante. Y al disolver esto, nos podemos mover acá y de alguna forma empezar a interactuar con el contexto externo en nuestro rol de investigador. Y no es que no siga existiendo una parte de nosotros que nos quiere volver a tragar y va a volver a aparecer, pero capaz que cuando finalmente empezamos a disolver esto, va a aparecer con mucho menos frecuencia, con mucho menos intensidad, ¿no? Y lo que pasa es que esto pasa también con los sistemas perdón, está en inglés, tengo acá una en español, con los distintos sistemas. O sea, los roles adaptativos pasados, por una cuestión de sobrevivencia, generan una tensión que nos traba el proceso de aprendizaje, pero los roles adaptativos presentes nos empiezan como a generar una fuerza en el sentido opuesto que nos tira para acá, en nuestro rol de observador. Y es la resultante entre estas dos que nos va como a abrir o cerrar las fronteras que nos permiten interactuar con los demás y cambiar los sistemas. Porque como decía, este de Ivona Gazarian, este sistema es isomórfico, o sea, lo que pasa a nivel personal también pasa a nivel organizacional, tiene las mismas reglas, ¿no? Y entonces, lo que es interesante es que podemos trabajar acá de 2 formas, o disolviendo esto, entrando en contacto más profundo con esto y haciendo paz con esto, integrando esto, entonces esta fuerza disminuye, o trabajando acá en la curiosidad. Y por eso el amor, el volver a ser niño, el volver el juego, ¿no? Que hablamos, que ustedes hablaban, la importancia de que Alfredo terminó con eso. Es importante no criticar, pero hacer un juego nuevo, hacer experimentos, divertirnos y crearmos algo de un lugar distinto. Estamos trabajando acá también. Bueno, tenía mucho más para mostrar, pero creo que esto de alguna forma, déjame solo mirar si hacía alguna preciosidad que sí o sí no puedo dejar de mostrar. Esto, perdón. Esto sí es tremendamente importante. A ver, no es esto, es esto. Entonces, estos son 3 procesos que siempre ocurren. Están siempre ocurriendo. Este es el proceso primario, que normalmente es la realidad consensuada, y normalmente el discurso,
Normalmente son los cuadros de referencia, son las teorías que yo ya tengo sobre mí mismo y sobre el mundo, que pasan mucho del cuello para arriba. Y después hay toda una parte que es el cuerpo que sueña, que normalmente son emociones, sensaciones corporales, que todo este mundo imaginario, ¿no? Y después hay todavía un nivel más profundo, que es el nivel de las experiencias sutiles del nivel de nuestra esencia. Y por eso siempre terminamos con el nivel energético, poner las dos manos y dejar que las dos manos a nivel energético puedan comunicar. O meterte adentro del infinito dorado para que sientas esa energía y te puedas nutrir de esa energía, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es de una forma muy sencilla, a través de preguntas muy cortitas, muy sencillas, muy claritas, invitar a que la persona navegue e integre estos tres mundos, ¿no? Bueno, les dejo con unas ideitas por ahí. Ojalá les sirva y ojalá que la experiencia haya también sido demostrativa del poder de las metáforas y del poder de mirar las organizaciones a través del mundo metafórico. Gracias, Joao. No sé si podemos abrir, aunque fuere por unos minutos, Claro. alguna pregunta que alguien se nos haya quedado ahí latente, con ganas ahora de que tenemos aquí a Joao poderle preguntar. A Alen, levantas los dedos, ¿sí? Pongo el audio. Gracias, muchas gracias por la explicación, Joao, y por la presentación y la dinámica de esta experiencia. Mi pregunta va en relación siguiente. Por cómo has elaborado el proceso, que has pasado por términos propiamente visuales, ¿no? En la representación metafórica, también que le preguntas, es decir, auditivos y luego las sensaciones kinestésicos. Yo entiendo que has utilizado un procedimiento propio de la programación neurolingüística. Y si es así, si es afirmativo, me ha llamado la atención que no has nombrado a Milton Erickson como gran impulsor de la metáfora y del reencuadre. Claro, claro. Sí, sí, sí. La pregunta, bueno, es una pregunta de, ¿realmente has estado utilizando este proceso de programación neurolingüística? No, no propiamente, no entré por ahí. Yo entré por algo que se llama Clean Language, que fue inventado por David Grove, pero David venía de la programación neurolingüística. Y Erickson tiene muchas aplicaciones también al mundo de las organizaciones. Uno de mis profesores del doctorado, Frank Barrett, fue un discípulo de Milton Erickson y ha como apoyado mucho todo este movimiento para llevar las metáforas a nivel de las organizaciones. Sí, claro que Erickson es incontornable, así como otros 50 que obviamente por el tiempo no se puede nombrar, ¿no? Sí, como Gilligan y otros tantos que utilizan procesos. Claro, claro. Gilligan es muy interesante porque Gilligan tiene algo que nosotros aplicamos también a grupos, que es una especie de proceso de trance grupal, ¿no? Claro. Que es un proceso muy suave, pero vamos entrando cada vez más profundo. Y la última que hicimos fue en un grupo que yo estoy manejando, temas de raza y racismo en Seattle. Hicimos una experiencia muy profunda para encontrar nuestro propio lugar de racista, ¿no? Y nuestros propios temas con la raza, ¿no? Y ahí usamos un abordaje, no el abordaje de Gilligan, pero algo parejo. Sí, porque me llamó la atención, y con esto acabo, y gracias por adelantado, que hiciste también, al menos en mi caso, y creo que con las compañeras, una inducción al trance para hacer las preguntas, para hacerme saber dónde sentía esto. Tú estabas con los ojos cerrados, en un acompañamiento de coaching, de inducción al trance, ¿no? Hipnótico. Fantástico. Gracias. Le damos también, gracias a ti, Alen, le damos paso a María, que también tiene la mano levantada, y si no, se nos quedó ahí a María y a Nuria.
Mi pregunta tiene que ver con la parte de esencia que has comentado. ¿Qué tipo de preguntas y de qué manera conectas con la esencia? Me ha quedado muy claro la parte corporal, me ha quedado la parte metafórica, la parte de juego, pero ¿puedes aclararme un poco cuál sería la conexión con la esencia? Hay dois processos. O primeiro é a nível energético. Ou seja, todo o movimento energético que passa dentro, que é difícil de escrever e mais bem lo dejamos fluir e sentir. E o outro, que não hemos probado hoje, pero é como fazer um processo de bracketing de todo, de aparcar todas as convicções e ir sacando capas, é um processo mais demorado. E depois simplesmente quedar em silêncio, não? Foi muito interessante, eu creio que foi Alain que regalou a importância do silêncio. Simplesmente quedarmos um rato, e muitas vezes quedamos 15 minutos, 20 minutos em uma sessão, simplesmente deixando que esse nível de essência empiece a mover coisas, não? Empiece a emergir algo de aí, que pode ser somático, pode ser visual, pode ser de linguagem, pode ser lo que sea. Gracias, María. Gracias, Joao. Nuria. Sí, bueno, yo lo que he sentido, ¿no?, es que este proceso que propones, Joao, es como una invitación a habitar un espacio que, claro que podemos acceder, que es parte intrínseca de nuestra humanidad, pero no es el que estamos acostumbrados a habitar, ¿no? Es como también como conectar desde el vacío, ¿no? Porque a veces como generamos la metáfora, pero realmente he tenido momentos sensación, ¿no?, que generamos la metáfora desde lo que ya conocemos, ¿no? Como que proyectamos lo que ya conocemos, no entramos en este vacío desde donde puede emerger esto diferente, ¿no? Esta información que es valiosa. O sea, he tenido comprensión del proceso, pero me viene un poco como la cuestión, me imagino las organizaciones, ¿no?, y determinadas personas que veo perfiles en organizaciones y claro, vas tú con esto y deben flipar pepinillos, ¿no? Y como que no debe ser fácil, o sea, me parece muy valioso, ¿no?, pero no debe ser nada fácil entrar porque es una invitación a conectar con el vacío y esto no estamos acostumbrados, ¿no? Y la otra, aprovecho que tengo el micro, no sé si puedes, porque no me ha quedado clara la distinción entre el rol presente de supervivencia y el rol pasado de supervivencia, y si me lo puedes clarificar porque me he perdido en aquel momento. Sí, normalmente el punto de entrada, los ejecutivos, es el punto más vulnerable. Cuando te llamo y no saben qué hacer y tengo sensaciones corporales, y ahí la pregunta es, ¿hacemos 15 minutitos de algo diferente? ¿Se sirve para algo? Por supuesto, ¿no? Yo estoy hecho, no digo nada más. Y ahí normalmente es un punto de entrada, en el momento más vulnerable, ¿no? El otro momento interesante es cuando empiezan a venir metáforas ya verbalizadas, ¿no? Esto es un tremendo peso sobre mis espaldas. ¿Te atreves durante 5 minutos a sentir ese peso? Entonces, siempre como el cliente te da una puerta de entrada. Y si entras por ahí, muchas veces después me pasó un caso que yo pensé, bueno, está muy estricto, tengo que ir por otro lugar. Y al final de 2 sesiones, João, para un poquito, porque si hacemos aquello que hicimos 2 semanas atrás, me parece que capaz que nos va a llevar a otro lugar. Entonces también generas como el apetito para algo más. El secreto es siempre dar la dosis cierta y no como llevarlos a un estado de trance profundo que no, en la primera o la segunda capaz que no lo van a aceptar. Yo Además, recojo... todas las defensas van arriba, ¿no? Perdón.
Recojo esto que dices ahora y que pregunta Nuria, porque me parece muy interesante y va un poco por ahí algo que quería comentar, ¿no? Más allá de bajar las barreras en las personas, en las organizaciones, que efectivamente, como bien dice Nuria, no se está acostumbrado a abordar esta parte de lo subjetivo, de lo intangible, de lo que está por debajo de lo racional, por debajo a nivel de profundidad. Y más allá de eso, es bien interesante trascender nuestras propias barreras y darnos el permiso de poder abordarlo, ¿no? Porque muchas veces somos nosotros mismos los que, por estar también bajo las expectativas de lo que nos van a pedir en las organizaciones, no nos atrevemos a hacer este tipo de movimientos. Entonces es como sabemos de la importancia que tiene el mundo de lo subjetivo, el mundo de lo inconsciente, el mundo que nos está rigiendo en el 97-98% de nuestros comportamientos, y de repente no nos atrevemos a darle el valor que tiene y seguimos manteniendo los mismos patrones, porque es como esa hipocresía a la que hacías referencia al principio, ¿no? De cuando presentaste un poco todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos atrevemos verdaderamente a explorar esta parte y darle el valor que tiene y extraer, ¿no? Extraer toda la riqueza que tiene, ¿no? Y bueno, sería un poco como lo que me queda ahí, ¿no? ¿Cuánto realmente nos atrevemos? Claro. Yo solo quería darte las gracias porque me ha parecido una experiencia interesantísima y bueno, y quería compartir con todos como en tan poquito tiempo yo he vivido una transformación enorme de mirada y de relación con la organización, ¿no? En este caso. Entonces, nada, quería agradecértelo y compartirlo, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti por permitirte. Una cosilla, yo creo que quedó una parte de Nuria sin contestar. Sí, sí, sí. Bueno, el rol pasado, adaptativo, Ajá. muchas veces nos lleva a ese rol redundante, nos cerramos. Pero al mismo tiempo el contexto nos va demandando roles adaptativos presentes y necesidades de cambio. Y muchas veces en la tensión entre esas dos, en la resultante, volvemos a Kurt Lewin directo, ¿no? La tensión entre los dos que no genera movimiento, ¿no? Entonces la posibilidad de disolver el rol adaptativo pasado y ahí cualquier fuercita que esté acá nos genera movimiento, o reforzar el rol curioso, volviendo a ayudar a apoyar a la persona que se conecte con su energía vital. ¿Alguien más como última pregunta para que... Nuria, ¿está? Nuria, ¿está? Gracias. Bueno, yo llegué tarde. Me disculpo de antemano. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Hola, desde México les mando saludos. Alcancé a escuchar muy poco. Joao, creo que ese se pronuncia tu nombre. Un placer. Soy fanático de lo que es la escritura en metáfora. En lo particular, tengo unas cuantas poesías de mi mano. Muchas de ellas, de hecho, me enseñaron a escribirla un par de amigas que son poetas ellas. Sí se dedican a eso, claro, tienen varios libros. Y yo lo hacía en mis tiempos libres, ¿verdad? Pero como no como algo, bueno, a la fecha sigue siendo un hobby nada más. Para mi sorpresa les gustó mucho lo que escribí. Nada más me enseñaron, me pulieron un poquito. Y sí, es muy, es interesante cuando te empiezas a involucrar en lo que es la metáfora y poder deducirla dentro de una poesía. Muchas gracias, Israel, por tu aporte. Vas a tener el regalo de poder ver la sesión grabada, así que yo creo que llegamos aquí más o menos al tiempo, ¿verdad? Creo, ¿no? Estamos sin tiempo. Y nada, desde mi parte y ahora también los compañeros, agradecimiento total y absoluto, Joao, por tu aporte, por tu energía, por tu trabajo, por lo que nos has podido mostrar en este ratito que estamos juntos. Y bueno, le dejo a Pepa que cierre si quiere la sesión, ¿sí? Bien, pues yo vuelvo a reiterar mi agradecimiento
a todos vosotros y a ti, Joao, por tu generosidad, por mostrarnos esa forma de hacer que en muchas ocasiones no es que cómo lo presentamos en una organización, sino qué permiso nos damos realmente para hacer un trabajo bien hecho, y nos cuestionamos muchas veces si lo van a entender, no lo van a entender, lo van a aceptar, y estamos negando incluso al cliente la posibilidad de avance. Hay muchas maneras de entrar, tú nos has mostrado algunas, y te agradezco profundamente pues esa apertura de mirada. Esa apertura de mirada, de decir, oye, que esto no es algo extraño, que esto un cliente, por muy racional, y perdonadme los que estéis en esa parte, por muy ingeniero que sea, que aquí en España decimos que los ingenieros son muy cuadriculados, por muy ingeniero que sea, puede acceder y además agradecen esa puerta de entrada. Y no solamente lo agradecen, sino, como tú decías, lo piden, lo reclaman cuando lo conocen. Entonces, demos también la oportunidad de otras formas de hacer, sobre todo porque nosotros nos atrevamos a nuestros clientes organizacionales a mostrarles que hay espacios que pueden transitar y que les pueden ofrecer muchísimas opciones y que no todo está aquí. Que tenemos un lindo cuerpo completo y algo que no está ni siquiera en el cuerpo para poder, pues oye, encontrar, transitar, explorar, curiosear soluciones. Muchísimas gracias por esa curiosidad. Sí, yo quería simplemente, aparte de dar las inmensísimas gracias a Joao, entiendo Joao y el resto de la gente que el concepto de referentes va quedando claro, y simplemente comentaros parte logística. Normalmente tanto este vídeo como si alguna documentación nos facilita Joao, la subimos a la web de Emergentes y también a nuestro canal de YouTube. Mañana o pasado a través de LinkedIn, pues ya cuando esté subido lo podéis repasar, lo podéis ver. Y daros miles de gracias a todos, y que tenemos la sensación, no sé, Carmen, Pepa y compañía, de que nos vamos de vacaciones, ¿no? Hasta el mes de enero. Así que, pues buen final de año para todo el mundo y en enero más. Y nada más. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Igualmente para todos. Chao, chao. Muchas Bye. gracias. Gracias.